Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera. Soy funcionario de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de metodología de fijación de tarifas ordinario y extraordinario del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis para las bases de operación regular, popularmente conocidas como taxis rojos, la cual es tramitada en el expediente IRM-003-2021. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la RCEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente de la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que se han señalado en la convocatoria de la audiencia pública del viernes 20 de agosto del 2021. La exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo electrónico consejero@arec.go.cr hasta el martes 10 de agosto, mismas que serán evacuadas a más tardar el 19 de agosto del 2021. Alcance de la metodología propuesta. Aplica para establecer la tarifa máxima de referencia para el pago del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi en las bases de operación regular conocidas como se indicó, taxis rojos. Aplica para los vehículos que utilizan motores de combustión interna de diésel o gasolinas, gasolina super o gasolina regular, y que se clasifican en tres tipos de vehículos adaptados para personas con discapacidad, vehículos tipo sedán y vehículos tipo rural. El objetivo de la propuesta es establecer un procedimiento claro y transparente para la fijación ordinaria y extraordinaria de tarifas máximas para el pago del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi para las bases de operación regular conocidas como taxis rojos y a la vez buscar darle una competitividad al servicio. Para ello, se hace una revisión del modelo de regulación económica vigente, incluyendo algunos ajustes en la estructura de costos y agregando la posibilidad de que los precios fijados por la ARECEP se consideren como máximos. De este modo, se incluye la opción de que el prestador y el usuario acuerden un monto final a pagar por el viaje solicitado, considerando la tarifa que indique el sistema de medición oficial, el taxímetro o María, o eventualmente una plataforma digital. Dentro de los cambios propuestos para la metodología ordinaria, respecto a la vigente, tenemos que se mantiene la tarifa plana por tipo de vehículo, es decir, un valor diferenciado para los vehículos adaptados para personas con discapacidad, los vehículos tipo sedán y los vehículos tipo rural. Se abandona el criterio de homologación de la tarifa banderazo, se elimina la tarifa por espera y se ajusta la tarifa por demora y se pasa a utilizar los valores reales de la industria para cada tipo de vehículo a partir de estudios de mercado. Adicionalmente, otros cambios propuestos para la metodología ordinaria están que se ajusta la estructura de costos en cuanto a costos administrativos para incorporar el uso de plataformas digitales, esto es, disponer de un equipo terminal con acceso a telefonía e internet móvil, la comisión por acceso y uso a una plataforma tecnológica para el servicio. También se incorporan reglas para la actualización y modificación de la metodología a partir de estudios técnicos, indicando también el proceso de participación ciudadana requerido y el plazo para dichas actualizaciones, y también se detalla el procedimiento de cálculo y actualización de las variables y precios en el cálculo de los costos, indicando las fuentes de información, periodos para el cálculo, así como las reglas en caso de no disponer información alguna para sus cálculos. Dentro de los cambios propuestos para la metodología extraordinaria, tenemos que se propone una formulación general que estime una variación relativa de costos diferenciada para cada tipo de vehículo. Se excluyen las variaciones en el tipo de cambio y se sustituyen por dos componentes para incorporar las variaciones en los precios de los insumos de reparación, de mantenimiento y de llantas, filtros y lubricantes. Además, se ajustan los componentes para considerar las variaciones en gastos administrativos y también en el precio de los combustibles. Dentro de los cambios propuestos para la metodología extraordinaria, tenemos que se hace explícito el procedimiento para el cálculo de gastos por pago de derechos, cánones, seguros y otros. También se explicita el procedimiento de cálculo de los pesos ponderadores
de los componentes incluidos en la fórmula general a partir de cada aplicación de la metodología ordinaria, y también se incorpora el uso del índice de precios de insumos para el servicio de transporte público, taxis y PTRP, el cual es calculado por el Banco Central de Costa Rica y se utiliza en la subcategoría de servicios de mantenimiento, de repuestos y otros gastos para medir las variaciones en los costos asociados a cada uno de esos componentes. La estructura tarifaria del servicio de taxis tiene los siguientes componentes. En cada viaje dentro del servicio de taxis tenemos que para el primer kilómetro existe una tarifa conocida como banderazo, la cual corresponde a un componente fijo por solicitar y recibir el servicio y cubre los costos de un viaje menor a 1 kilómetro, ya sea por tiempo o por distancia. Tenemos luego para los siguientes kilómetros o tiempo adicional que existe una tarifa que se llama variable, que puede ser por distancia recorrida o por tiempo en demora. Este componente variable cubre los costos por kilómetros recorridos a partir del primer kilómetro o el tiempo de demora cuando el vehículo viaja por debajo de una velocidad frontera que se determina en la metodología. Dentro de la metodología se define lo que se conoce como parámetros operativos del servicio, cuyos valores reflejan las condiciones de operación y funcionamiento del mismo según el tipo de vehículo. Tenemos entonces el número de días en operación por mes, o sea, cuántos días de un mes trabaja un vehículo taxi, ya sea en el tipo sedán, rural o adaptados para personas con discapacidad, la cantidad de kilómetros que en el día el vehículo es utilizado en la prestación del servicio, la jornada de operación del servicio, cuántas horas al día se presta el servicio y también cuántos viajes son los que se realizan en promedio por día según el tipo de vehículo, así como el kilometraje improductivo según tipo de vehículo. Estos valores se definen o se obtienen a partir de estudios de mercado y los cuales se presentan en la tabla corresponden al estudio realizado en el año 2017 por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Como se indicó, la estructura tarifaria de la metodología ordinaria tiene varios componentes. El primer componente de eso es el banderazo, el cual es igual a los costos totales del servicio en un mes entre la cantidad de kilómetros totales recorridos en un mes. Dentro de los costos totales del servicio de un mes tenemos la reposición de activos fijos, o sea, el vehículo taxi, la María o taxímetro y el radio de comunicación. También tenemos el pago de derechos de circulación, los seguros voluntarios obligatorios para el servicio, la inspección técnica vehicular, que en el caso de ser un vehículo de transporte público son 2 inspecciones al año, y los cánones de regulación por parte de la ARECEP y el Consejo de Transporte Público. El pago de los salarios de los conductores, que también se incluyen las cargas sociales, el consumo de combustibles, ya sea diésel, gasolina súper irregular, la reparación y mantenimiento, que corresponde a 21 componentes, entre los que están los amortiguadores y demás piezas mecánicas, más el lavado, encerado y engrase. También tenemos el consumo de llantas, lubricantes, filtro de aire, de combustible y de aceite, así como la administración de la actividad, donde se incluyen los uniformes para los conductores y el componente que se adiciona en esta propuesta, el equipo terminal con acceso a telefonía, internet móvil y otros. Como se indicó, la estructura tarifaria de la metodología ordinaria tiene otro componente que es variable y uno que corresponde a la tarifa variable por distancia, la cual es igual a los costos totales del servicio durante un mes entre la cantidad de kilómetros totales recorridos en ese mes. Dentro de los costos totales tenemos la reposición de activos fijos, el taxi, la María y el radio de comunicación, el pago de derechos de circulación, los seguros voluntarios y seguros obligatorios, la inspección técnica vehicular y cánones de la ARECEP y del Consejo de Transporte Público, el pago de salarios de los conductores, incluyendo las cargas sociales, el consumo de combustibles, diésel y gasolina súper irregular, la reparación y mantenimiento de 21 componentes, más lo que corresponde al lavado, encerado y engrase, el consumo de llantas, lubricantes, los filtros de aceite, de combustible y de aire, y también un componente de administración de la actividad que incluye uniformes y el equipo terminal con acceso a telefonía, internet móvil y otros. Por último, el componente de tarifa variable por demora dentro de la estructura de la metodología ordinaria corresponde a los costos fijos por tiempo de servicio durante un mes
dividido entre la cantidad de los totales de operación durante el mes. Estos costos, que son fijos por tiempo, corresponden a la reposición de activos fijos, como se indicó, del taxi, de la María y del radio de comunicación, el pago de los derechos, seguros, inspección técnica vehicular y cánones, el pago de salarios más cargas sociales y la administración por la actividad. Definidos los componentes anteriores, la tarifa total máxima por viaje corresponde a la suma de la tarifa banderazo por el primer kilómetro del viaje, más la tarifa variable por distancia, que por los kilómetros adicionales por encima del primer kilómetro del viaje, más la tarifa variable por demora, por el tiempo total de viaje cuando el taxi se moviliza a una velocidad por debajo de la velocidad frontera en dicho viaje. Los dos componentes finales, la tarifa variable por distancia o variable por demora, no son simultáneos, sino que van aplicando conforme se vaya transitando por encima o por debajo de la velocidad frontera. Esta operación la hace automáticamente el instrumento de medición, popularmente conocido como María. Otro de los elementos incluidos en la propuesta de metodología son la actualización de precios y de parámetros. En el caso de los parámetros operativos, estos se derivan de estudios técnicos del mercado, del servicio, deben estar fundamentados y justificados los análisis estadísticos realizados, deben utilizarse información de la operación del servicio por tipo de vehículo que puede provenir de observación directa en campo de muestras estadísticamente representativas o de una base de datos oficial de la operación empleando una muestra estadísticamente representativa o toda la población en caso de que aplique. Estos estudios deben realizarse o actualizarse una vez cada 5 años a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta metodología y deberán someterse al proceso de participación ciudadana de consulta pública. En el caso de los precios de los insumos, la actualización se realiza mediante la indexación, utilizando el índice de precios de insumos para el servicio de transporte público IPTRP en taxis, el cual es calculado por el Banco Central de Costa Rica. Se utilizará el último índice trimestral que esté disponible en la fecha de la audiencia pública de la aplicación ordinaria de la metodología y como base se utilizará el índice del segundo trimestre del año 2016. Los precios bases se actualizarán como mínimo una vez cada 5 años a partir de la información empleada por el Banco Central de Costa Rica o a partir de un estudio técnico y una encuesta de precios. La actualización de esta base de precios estará a cargo de la Intendencia de Transportes de la RECEP y bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística. Aplicación general de la metodología ordinaria. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Serán a solicitud de los taxistas, de organizaciones de consumidores u otros actores legales o de oficio por parte de la RECEP, según lo establece el artículo 30 de la Ley 7593. Se someterán al proceso de participación ciudadana de audiencia pública, tal como lo establece el artículo 36 y 37 también de la Ley 7593. Las tarifas finales serán redondeadas a la moneda en circulación de menor denominación, según lo que establezca el Banco Central de Costa Rica, y en cada aplicación ordinaria de la metodología se actualizarán los valores de los pesos de los componentes de la metodología extraordinaria. Aplicación por primera vez de la metodología ordinaria. Una vez aprobada y publicada la metodología en el Diario Oficial La Gaceta, para la primera aplicación la Intendencia de Transportes deberá 1. Solicitar al Consejo de Transporte Público dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de publicación la información de la flota de vehículos taxi de las bases regulares. Esto es para determinar las marcas de los vehículos según tipo y además el estilo, así como los porcentajes por tipo de combustible para cada tipo de vehículo. 2. Solicitar al Instituto Nacional de Seguros el monto promedio que pagan semestralmente los prestadores del servicio para los vehículos taxi, por concepto de seguro voluntario y derecho de circulación. 3. Realizar la aplicación conforme a lo descrito en la sección correspondiente. 4. Enviar la solicitud de convocatoria a audiencia pública a la Dirección General de Atención al Usuario de la RECEP a más tardar 50 días hábiles posteriores a la recepción de la información del Consejo de Transporte Público, procediendo con los plazos establecidos en la Ley 7593. Formulación general de la metodología extraordinaria. Recordemos que las metodologías extraordinarias lo que vienen a hacer es ajustar las tarifas considerando las variaciones en todos aquellos insumos en los cuales los prestadores de los servicios no pueden incidir en los precios, de manera tal que la tarifa resultante ajustada es igual a la tarifa vigente más la variación relativa en los costos sujetos a ajuste extraordinario. Esto aplica para la tarifa banderazo,
la tarifa variable por distancia y la tarifa variable por demora según cada tipo de vehículo. Matemáticamente, esto se puede expresar como T1 es igual a T sub 0 más 1 más la variación V, donde T sub 1 es la tarifa resultante de aplicar la suma de los cambios en cada componente considerando su peso de participación. T sub 0 es la tarifa vigente fijada por la ARCEP antes de aplicar el ajuste, y V es la variación relativa en los costos sujetos a ajuste extraordinario. Formulación general de la metodología extraordinaria. Como se indicó, la variación relativa de los costos sujetos a ajuste extraordinario V es la suma de varios componentes multiplicados por cada uno de sus pesos dentro de la aplicación de la metodología ordinaria. Tenemos un primer componente que está relacionado con la variación del costo por pago de derechos, seguros, incluyendo los voluntarios y los obligatorios, la inspección técnica vehicular, los cánones de regulación por parte de la ARCEP y el Consejo de Transporte Público, lo que se denomina D, multiplicado por el correspondiente peso, denominado peso D. Luego tenemos el componente de la variación en salarios mínimos del conductor. Ese es el componente S, multiplicado por su correspondiente peso, obtenido de la metodología ordinaria, el componente S. Luego la variación en el precio promedio por litro de combustibles, diésel y gasolinas, componente C, multiplicado por el peso correspondiente dentro de la metodología de la aplicación de la metodología ordinaria, el componente C. Luego tenemos la variación de categoría de servicios de mantenimiento del índice del Banco Central, del IPTRP de taxis, eso denominado el componente R, multiplicado por el peso del componente R, como se indicaba, derivado de la aplicación del modelo ordinario de tarifas, más la variación también de la categoría de repuestos del índice IPTRP de taxis, calculado también por el Banco Central, denominado L, multiplicado por el peso del componente L derivado de la metodología ordinaria. Y por último, se suma el componente que tiene que ver con la categoría de otros gastos del índice del IPTRP denominado A, y el cual corresponde al peso del componente A dentro de la metodología ordinaria. Aplicación general de la metodología extraordinaria. Estas serán de oficio por parte de la ARCEP, se realizarán 2 veces al año, para la cual a más tardar el 20 de enero y el 20 de julio la Intendencia de Transportes procederá con la apertura de los expedientes tarifarios correspondientes. En caso de no disponer de los valores del índice IPTRP de taxis al momento de la apertura del expediente respectivo, la fecha de la apertura se postergará hasta por 3 días naturales posteriores luego de la publicación de los valores por parte del Banco Central de Costa Rica. Se someterán al proceso de consulta pública como proceso de participación ciudadana, contando los 15 días naturales a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial La Gaceta. Las tarifas finales serán redondeadas a la moneda en circulación de menor denominación según lo establezca el Banco Central de Costa Rica. Aplicación por primera vez de la metodología extraordinaria. Una vez aprobada y publicada la metodología en el Diario Oficial La Gaceta, la primera aplicación de la metodología extraordinaria será en el mes que corresponda, es decir, en enero o julio. Ya para finalizar, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM-003-2021, disponible también en la página www.arc.go.cr, y el correo al que pueden hacer las consultas es el consejero@arc.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día viernes 20 de agosto del 2021 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en dicha audiencia se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.